En este video vamos a trabajar un texto de Siqueira Pérez, La psicología, lo queer y la vida. Lo que va a plantear el autor en este texto es pensar cómo hay una serie de saberes, poderes y placeres que a través de las instituciones van a ser los encargados de producción de subjetividad. Y esta producción de subjetividad incluye producción de modos de percibir el mundo, de pensarlo y de prácticas que van a establecer cuáles son las maneras correctas, normales, esperables de relacionarse con los otros. Van a introducir una manera de entender el mundo y una manera de relacionarse. Y en este contexto de producción de subjetividad se van a dar los procesos de subjetivación, que como vimos en otros textos, no están nunca al margen de los modos de producción de subjetividad histórica, sino que van a estar moldeados, orientados, condicionados por estas regulaciones biopolíticas que definen qué sujeto es necesario en cada momento histórico. Y complementario a estos modos de producción de subjetividad, va a trabajar Siqueira Pérez el sistema sexo, género, deseo, prácticas sexuales, que es un concepto que introduce Judith Butler, que es una filósofa estadounidense que trabaja en el campo del feminismo, la teoría queer. Un libro muy conocido de ella es El género en disputa, y justamente ella va a introducir esta conceptualización del sistema sexo, género, deseos, prácticas sexuales, y va a decir que es una dimensión de estos saberes, poderes y placeres que van a moldear la producción de subjetividad, que va a trabajar específicamente sobre los cuerpos, la sexualidad y los placeres. Es decir, que va a apropiarse de los procesos deseantes. Y lo va a hacer dentro de un marco normalizador, va a homogeneizar y va a instalar una única manera de pensar los cuerpos, los placeres y de entender la sensibilidad. Este sistema reglamentario y normalizador va a instalar dos categorías de personas fuertemente asociadas con el sexo biológico. Entonces, lo que va a instituir es un anudamiento entre el sexo biológico, el género, el deseo y la práctica sexual. Entonces va a decir que las personas que nacen con sexo biológico macho tienen que constituirse con género masculino, un deseo heterosexual y una práctica sexual activa. Eso va a ser lo normal, va a ser lo esperable. Mientras que las personas que nacen con sexo biológico hembra van a tener que tener un género femenino, también un deseo heterosexual, pero una práctica sexual pasiva. Esta manera de entender la sexualidad, la identidad de género, el deseo y las prácticas sexuales, va a decir Butler, está en el plano de la heteronormatividad y el falocentrismo. Es decir, lo que va a regir es una norma para todos igual, que va a ser considerada la normal, la sana, la esperable, que es la heterosexualidad, con un fuerte eje en la cuestión fálica. ¿Sí? Como en la modernidad se instala fuertemente el falo como organizador de la vida moderna. Entonces, este sistema sexo, género, deseos, prácticas sexuales va a terminar cristalizando identidades sexuales y de género rígidas, homogéneas y normalizadas. Entonces puede plantearse que existen procesos de subjetivación normalizadores, que es cómo surge lo individual en el marco de producción de subjetividad, que buscan producir individuos dóciles y disciplinados, que se amoldan a las normas y a las reglas heterosexuales y de heteronormativas y falocéntricas, que van a encajar en ese orden dado y se van a convertir en reproductores del mismo, cuya identidad queda fija, cristalizada una vez que se consolida para siempre, no admite ninguna posibilidad de transformación, no admite duda, cuestionamiento, problematización, está articulada alrededor de conceptos binarios, varón o mujer, homosexual, heterosexual, y tiene la creencia de que estas identidades cristalizadas de orden binario son universales, es decir, se aplican a todos los sujetos y que son ahistóricas, en el sentido de que siempre fueron así. No hubo ningún otro momento en la historia de la humanidad en que pudiera haber existido otras formas de pensar la subjetivación en relación con la identidad de género y la identidad sexual, como si nunca hubiera habido travestis, transexuales, transgénero, etc.
Por otro lado, la propuesta del autor es pensar procesos de subjetivación de la singularidad. Y acá retoma un combo de varios autores, entre ellos Butler, Paul Preciado y el propio Foucault, y va a decir que a lo que se apuesta es pensar una subjetivación en el marco del libre albedrío, es decir, con la capacidad de cada sujeto de decidir cómo se va a constituir su vida y cómo se va a constituir su identidad y si es que se va a cristalizar o no. Pensar la vida como una obra de arte única, singular, como un proceso, y pensar en términos de estilística de la existencia. Foucault, en Historia de la Sexualidad 2, define las tecnologías del yo y va a pensar en que es posible pensar en abordar una ética del yo como opuesta a las técnicas del poder y de la dominación. De hecho, Foucault hace referencia a este cambio conceptual en dejar de prestarle tanta atención a las tecnologías del poder y empezar a pensar en cómo pueden operar las tecnologías del yo, y dice: quizás he insistido demasiado en el tema de la tecnología de la dominación y el poder, cada vez estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como las tecnologías de la dominación individual, la historia del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es decir, en la tecnología del yo. Y ahí va a plantear también que las prácticas sensatas y voluntarias que tienen los hombres para fijar sus reglas de conducta, para modificarse, para hacerse únicos, para hacer de su vida una obra de arte que presenta ciertos valores estéticos y que corresponde a criterios de estilo. Entonces, esto que está trabajando acá Siqueira Pérez tiene que ver con esta conceptualización de Foucault, ¿no? Entonces, pensar lo que se abre a partir de conceptualizar la subjetivación desde la idea de la singularidad articulada en el libre albedrío, la vida como obra de arte y la estilística de la existencia. Cuando hablamos de lo queer tenemos que abordarlo desde dos dimensiones. Por un lado, la aparición en la década del 80 de los estudios queer, que fueron el fruto de las luchas políticas y sociales del activismo gay y lésbico tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y que después se extendieron a otros países. Y por otro lado, cómo simbólicamente se utiliza el término queer. Vamos a empezar un poquito con la historia. Los estudios queer aparecen en un periodo sociohistórico, político y cultural que se caracterizaba por crisis, entre ellas la emergencia del SIDA, las críticas al feminismo heterocentrado, blanco y colonial, es decir, que se le criticaba al feminismo que era un feminismo dedicado a las mujeres que eran blancas y que todavía seguían pensando en términos de heteronorma o heterosexualidad. Y también en el marco del capitalismo, ¿no? Entonces lo que aparece es un activismo que tiene distintos grupos, entre ellos ACT UP, que tenía la característica de que aglutinaba personas seropositivos, usuarios y usuarias de drogas, gays, lesbianas, travestis, transexuales, trabajadores del sexo, de la prostitución, hombres y mujeres de color o afroamericanos y otros colectivos minoritarios que se rebelaban con la manera en que los trataba el Estado y que se caracterizaban también porque buscaban separarse de aquellos grupos que estaban a favor de los derechos civiles, pero que buscaban en última instancia ser reconocidos y asimilados en un sistema heteronormativo y falocéntrico. Entonces, la idea era separarse de esa perspectiva asimilacionista y también cuestionar la visibilidad y la aparición en el espacio público de estos grupos, justamente porque rompían con ese respeto por el orden instalado. En los 90 se le suman los Queer Nation, que ya directamente plantean un cuestionamiento de la identidad cristalizada, única y totalizada, y que ya siguiendo la tradición de ACT UP, implica una aglutinación de muchos sectores sociales que son excluidos y que son discriminados y que son identificados no solo por identidades sexuales y de género, sino con otros marcadores identificadores como la clase social, la raza, el color, la generación.
Entonces empiezan a cuestionar fuertemente la idea de identidad. Y también se apropian de la calle y tienen estrategias de confrontación directa con el poder. En estos grupos abreva todo lo que es la marcha del orgullo gay en Argentina, ¿no? O sea, que tiene que ver con la visibilización y la salida al espacio público. Y estos grupos tienen una discusión teórica y práctica con los grupos LGBTIQ, que en realidad también plantean ellos que tienen identidades cristalizadas y que al plantarse en términos de homosexualidad siguen teniendo como referencia la heteronormatividad y no logran romper, y a su vez no se juntaban con otros grupos que también son discriminados y excluidos. Es importante también hacer la genealogía de la palabra queer, que era usada como modo de ofensa para gays y lesbianas, y cuando aparece el movimiento queer es una apropiación por los activistas homosexuales intentando subvertir el estigma que los discriminaba y los excluía y transformarlo en un signo de positividad y orgullo, es decir, una resignificación en términos positivos y además un símbolo de la lucha. También en nuestro país tenemos un montón de frases homofóbicas que todavía circulan y que tienen que ver con estas formas de estigmatización que podrían incluirse dentro de lo queer, ¿no? Por algo Dios creó a Adán y Eva, o la idea de que es antinatural las relaciones homosexuales, o estar en contra de la adopción de las parejas del mismo género y del mismo sexo, o preguntarse cómo es la sexualidad, como una curiosidad exacerbada y patologizadora de la sexualidad, pensando que hay una sexualidad normal. Y bueno, todas estas formas de desmerecimiento y de estigmatización se pueden incluir dentro de lo queer, y por eso, como formaban parte de la cotidianidad, son retomadas para hacerlas tener otro uso, la palabra queer, y otro sentido. De manera que la teoría queer se transforma en una crítica a la identidad. O sea, va a abandonar la idea del yo como una unidad, como un patrón que está cristalizada. Por eso la teoría queer es anti-esencialista, va a tratar de romper con todos los intentos, primero de naturalizar, de creer que hay una única identidad en términos binarios, y por otro con la cristalización, que esa identidad se constituye de una vez para siempre y dura toda la vida. Entonces va a plantear que si hay una identidad única que tiene que ver con lo universal, esa identidad que se fija, pero que en realidad lo que hace es excluir otras formas identificatorias diversas. Entonces se va a lograr una identidad cristalizada, fija y naturalizada porque hay un proceso encubierto que produce la ilusión de que la identidad es esencial, es única y que no existen otras posibilidades. No se puede hablar de identidad queer, porque la teoría queer rompe con la noción de identidad, la critica profundamente. Entonces, cuando hablamos de lo queer, hablamos de todas las expresiones existenciales que rompen con los imperativos de la norma, que se apartan de la norma. A todas las expresiones existenciales que no pueden insertarse, no quieren insertarse dentro de un registro binario, hombre-mujer y universal y obviamente ahistórico. Entonces lo que van a plantear es que la vida humana se expresa en una construcción permanente, que hay que hablar de proceso de devenir en acción, que no hay cristalización y que no hay fijación y que nada es esencial, que no se puede naturalizar y que nada es de una vez y para siempre, en términos identitarios. Van a plantear que es necesario visibilizar que hay un engendramiento de los discursos normativos que van a determinar las identidades sexuales y de género y que se va a terminar materializando en los cuerpos de las personas, y que ese engendramiento de los discursos normativos se da a través de tecnologías y programaciones de sexo y género, tal como plantea Paul Preciado. Entonces, Preciado habla de una tecnología psicopolítica de modelización de la subjetividad que permite producir sujetos que se piensan y actúan como cuerpos individuales, que se autocomprenden como espacios y propiedades privadas, con una identidad de género y una sexualidad fija. Entonces es necesario desmontar estas programaciones de género. Y para eso hay que hacer un conjunto de operaciones de desnaturalización y de desidentificación.
Van a sostener que la vida se caracteriza por lo múltiple, lo heterogéneo, lo polifónico, es decir, por las múltiples voces. Van a sostener una perspectiva nómada de la vida que tiene que ver con justamente este tránsito, este proceso permanente de construcción, este devenir, este devenir-acción. Como dijimos antes, va a abarcar o a incluir a todas las formas de vida y no se reduce solamente a la diversidad de género y sexo, que sería como lo que sí hace el movimiento LGBTIQ, sino que va a ampliar los horizontes y va a incluir a todas las diversidades de vida, a todas las formas de vida. Y va a plantear la identidad como un espacio político de lucha, de reivindicación, en el que hay que intervenir para hacer modificaciones, que tiene que ampliarse todo el tiempo para incluir a las posiciones excluidas y tiene que dar nuevos significados a las posiciones ya existentes. De ahí como vemos a Susie Shock con su abanico Mi existir es resistir, que lo que está dando cuenta justamente es esta disputa en el espacio político que es necesario hacer. Susie Shock es una artista que se autodefine como artista trans sudaca, es porteña, nació en el año 68 y va a trabajar justamente toda la temática que tiene que ver con la diversidad de género y la diversidad sexual. Y Siqueira Pérez va a trabajar cuál ha sido el papel de la psicología en relación con la diversidad y con lo queer, y va a describir dos psicologías, una que es la que se viene imponiendo históricamente, hegemónica, que es la psicología del terror y aniquilamiento de las personas que salen de la norma, y va a proponer una psicología queer, que tiene que ver con todo esto que veníamos trabajando. Pero va a caracterizar la psicología del terror y aniquilamiento de las personas que salen de la norma, que va a decir que se caracteriza por excesos diagnósticos, clasificadores, que lo que hace es reducir a las personas disidentes de la diversidad, no solo de género, de sexo, sino también de raza, afroamericanos, excluidos y demás, los va a reducir a los órdenes impuestos como los únicos, los correctos y los normales. Va a decir que tiene que ver con prácticas que vienen del siglo XIX, que sostenían un individuo indiviso, totalizado, racional, con una identidad clara y fija y que no se transforma a lo largo de toda la vida y que está cristalizada y esa identidad está naturalizada, la propia psicología la naturaliza. Va a sostener que la normalidad tiene que ver con la heteronorma, con el falocentrismo y con el sistema sexo, género, deseo, prácticas sexuales, o sea, defienden que la identidad de género y sexo solo se puede articular alrededor del sexo biológico. Y también va a hablar de programadores sí, que se trata de aquellos psicólogos y psicólogas y psicólogos que se resisten a actualizar sus referencias teóricas y metodológicas, que se resisten a cuestionar estas teorías que tienen un elemento falocéntrico y heteronormativo y que las siguen defendiendo, ¿no? Y que siguen defendiendo entendiéndolas como normalidad, ¿no? Y todo aquello que está por fuera de esas categorías va a entrar en el plano de lo anormal y va a haber que trabajarlo en terapia con tratamiento psicológico. A esta psicología la va a considerar una policía del psiquismo porque va a estar todo el tiempo buscando que el aparato psíquico y la identidad de sexo y de género articule con lo heteronormativo y lo falocéntrico, o sea, va a estar detectando aquellos que se salen de la norma y los va a patologizar, a diagnosticar, va a creer en la existencia de un único cuerpo, una única forma de cuerpo, una única forma de deseo, un único sexo, un único psiquismo. O sea, es el reino de lo uno, es el reino de lo homogéneo, es el reino de lo que se adapta y es moldeado por la norma. Y les voy a leer un fragmento de un poema de Susie Shock, es parte del poemario Transpirado del año 2011, que me parece que da cuenta de ese sentir de las personas que no entran dentro de los parámetros de la heteronormatividad. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar,
ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Bueno, me parece que este poema en algún punto trata de expresar estos casilleros en los que tienen que encajar las personas que se alejan de la norma en función de ser normales, de ser aceptados, de entrar dentro de los cánones de lo esperable. Y todo el sufrimiento psíquico que implica en estas personas el no ser reconocidos en su singularidad, en su diversidad. Y a su vez, este espacio de rebeldía, de lucha, de disputa por cuestionar desde la lógica de lo queer, cuestionar la identidad como única, el cuerpo como único, el deseo y el sexo como único y un único aparato psíquico. Y retomando la idea del autor de los procesos de subjetivación de la singularidad, anudados al libre albedrío, a la vida como obra de arte y a la estilística de la existencia, y a pensar la identidad como un espacio de disputa política, podemos retomar a Loana Berkins, una activista trans argentina que falleció en el año 2016, muy importante en nuestro país, porque fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Además, fue impulsora de la Ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por las personas travestis y transexuales. También se había anotado en la escuela 3 para ser maestra y cuando no se le permitió hacerlo con su nombre hizo una denuncia a la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires que generó un hito porque la justicia ordenó a las autoridades que respetaran su identidad de género. Formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género en el año 2010, que finalmente llevó a la Ley de Identidad de Género, que se aprobó como ley. Y también fue la que lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, que fue la primera escuela cooperativa para personas travestis y transexuales. O sea, bueno, toda una historia de lucha en relación con esta disputa en el espacio político por el derecho a la identidad y por los procesos de subjetivación en la singularidad. Y les quería compartir un fragmento de lo que ella dijo en el encuentro de psicólogos de Salta, justamente hablando del poder de la psicología y otras disciplinas como la medicina, las disciplinas jurídicas, cómo están en este lugar de reproducir determinados patrones en términos identitarios de sexualidad y de género. Ella dice, son disciplinas muy poderosas y nosotras tomamos a las disciplinas médicas, psicológicas y jurídicas como disciplinas ideológicas y como que disciplinan. Si yo le preguntara a ustedes qué entienden que es el cuerpo de una mujer, detalles más o menos, llegaríamos a algo en común. Lo mismo de un varón, pero ¿qué pasa si yo les pregunto cómo es el cuerpo travesti? ¿Cómo es un cuerpo intersex? ¿Quién determina el cuerpo? ¿La farmacología, la psicología, la psiquiatría, la tecnología, la mercadotecnia? ¿Qué entendemos por cuerpo? Una de las cuestiones que le criticamos a esta disciplina es la cuestión binaria, varón y mujer. Y todas las terapias son conducentes a reacomodarnos en esas normas. Por ejemplo, discursos que sostienen muchos colegas, una persona atrapada en un cuerpo equivocado. ¿Cuál sería el cuerpo correcto? Bueno, creo que Loana sintetiza muy bien este papel histórico de la psicología, normalizando, naturalizando y pensando una única manera de corporalidad junto con otras disciplinas que son todas hegemónicas y que cumplen un papel de policía en relación a aquellas personas que se apartan de la norma. Entonces, Siqueira Pérez, en contraposición a esta psicología que veníamos describiendo, propone una psicología queer, que retome los estudios queer, que retome la conceptualización teórica de lo queer y que se pide que rompa con los postulados teóricos binarios que además se proponen como universales y totalizadores, que rescata el término queer como una manera de rescatar una dimensión humana que ha sido negada, que se nos ha sido negada, no solo las personas de la diversidad, sino a todas, a todos y a todes,
y negada por todas las instituciones médicas, jurídicas y psicológicas, abrir espacios para pensar a sujetos e identidades nómadas, es decir, pensar que no hay una identidad cristalizada, sino que todo es una construcción inestable, es transitoria, es arbitraria, es excluyente, siempre estamos en proceso, siempre estamos en una construcción permanente que se va modificando, es un devenir a lo largo de toda la vida. Va a plantear que esta psicología tiene que trabajar en términos de transcontemporaneidad, es decir, poder percibir que hay diversos modos de programación del sexo y el género marcados por la historia, por lo sociopolítico y lo cultural, que se van actualizando a cada momento y que tiene que ver a su vez con las negociaciones de saber, poder, placer y con las posibilidades que tienen los actores y las actoras sociales de negociar y de establecer procesos de emancipación, y que va a dar un lugar central a las nociones de transformación, de tránsito, de transgénero, de transexualidad, de transgresor. Van a ser como nudos conceptuales que permiten entender hacia dónde va la psicología queer. Y va a valorar un derecho político fundamental a la singularidad. Digamos, el derecho de todo ser humano es a la singularidad, a construirse en un proceso de subjetivación singular, que sea emancipatorio en relación con la producción de subjetividad hegemónica, y para eso hay que reconocer el libre albedrío, poder pensar la vida como una obra de arte y una estilística de la existencia. Otro supuesto básico de la psicología queer es cartografiar los conflictos que existen entre las estrategias de resistencia y las de dominación, o sea, estar atenta a esa lucha de poder que se va a dar permanentemente, porque siempre hay un intento de reterritorializar y de desterritorializar en términos de Deleuze y Guattari. Entonces es una lucha sin fin, o sea, siempre los modos de producción de subjetividad hegemónicos van a seguir tratando de normalizar y homogenizar y de patologizar a aquellos que se desvían de la norma, y siempre va a haber resistencias a esa dominación. Entonces, la psicología queer tiene que posicionarse desde un posicionamiento político y emancipador, es decir, ponerse al servicio de la resistencia, ponerse al servicio de los procesos de subjetivación de la singularidad y ponerse en definitiva al servicio de los procesos emancipatorios, tanto individuales como colectivos.